¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nuevamente aquí con otro video. Y en este caso voy a seguir hablando algo referido al último video que subí, que habla de las creencias y de los modelos mentales. Y voy a ir más específicamente al eneagrama y a los eneatipos, es decir, ver un poco más en estos eneatipos, en lo que tiene que ver con su personalidad. ¿Qué creencias tienen para creencias que a través de las cuales van a filtrar la percepción de lo que van a ver externamente? Es decir, cómo se van a percibir a sí mismos, a los otros y al mundo? Y dentro del eneagrama, siempre he dicho que hay tres áreas que son el área de más visceral o el centro operativo visceral, el área de lo emocional y el área de lo mental o los centros de inteligencia que se llaman. Entonces, en este caso voy a hablar primeramente del área visceral, es decir, los eneatipos 8, 9 y 1. Y voy a empezar por el eneatipo 1. Ya tengo yo un video subido sobre las características de este eneatipo, pero fundamentalmente hay algo que les traigo acá porque esto es lo que realmente le produce, digamos, una interferencia muy grande en la percepción y que es esto de que el uno necesita corregir el mundo. Es decir, el mundo es un lugar imperfecto. Los demás no hacen lo suficiente para que esto funcione bien, para que sea correcto, para que tengamos valores y para que haya, sobre todo, normas morales y éticas según el uno, ¿no? Porque para él es muy importante todo esto. Entonces, vamos a ver cuáles son las creencias limitantes y cuáles son las creencias potenciadoras. Les voy a compartir aquí una pantalla para que podamos ver estas características y que ustedes la puedan tener más claramente, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos, a ver, vamos a poner acá, sí. Tenemos entonces, dentro de las creencias de Lenia tipo uno, vamos a ver algunas creencias limitantes. Yo no puse todas, puse algunas nombres. La primera, debo ser perfecto para ser valioso. O sea que el uno cree que debe alcanzar niveles de perfección para ser respetado y para ser querido por los demás. Es muy posible que en la infancia al uno, en vez de tratárselo como un niño, haya sido tratado ya de un comienzo como si fuese una persona adulta y se le hayan exigido determinadas cosas, que las haga con corrección, que sea bueno sobre todo. Y entonces esto lo marcó definitivamente en su personalidad para tratar, digamos, de ser perfecto, de no cometer errores. ¿Qué pasa con esta creencia? Lo limita tremendamente porque lo lleva a un nivel de autoexigencia muy grande y de una exigencia hacia las demás personas. Y esta exigencia a veces, de acuerdo al nivel de conciencia que tiene, puede ser muy extrema. Y no sentirse lo suficientemente bueno con las cosas que realiza, que siente que comete errores, que no están hechas las cosas con el orden que deberían tener, que no son lo suficientemente correctas. Entonces, esto lo empieza a limitar muchísimo y empieza a producirle problemas a nivel interpersonal. Te voy diciendo esto para ver si te vas identificando con algunas de estas creencias. A lo mejor no con todas, pero con algunas puede que te vayas a identificar. Otra creencia. No puedo relajarme hasta que todo esté en orden. El orden del uno es un poco relativo. ¿En qué sentido? Uno cree que el uno tiene todo, si yo su escritorio ordenado, su habitación ordenada, no es tan así. El orden se refiere a las pautas, a los pasos que cumple el eneatipo para lograr determinados objetivos. A lo mejor en lo cotidiano, el uno tiene un orden que dice, bueno, yo a tal hora, por ejemplo, a las 8 de la mañana me levanto, 8:30 estoy desayunando, a las 9 tengo que salir de mi casa para ir a trabajar, tengo que estar hasta tal hora en el trabajo, tengo que volver y a tal hora tengo que merendar y cenar, o tiene un orden y muchas veces este orden lo termina exigiendo
a sus propias personas del entorno, a su familia, a su mujer, a su hijo o con quien viva. Y eso se empieza a poner un poco complicado con los demás, digamos, en la interacción con los demás, porque muchas veces el orden que él quiere es el orden suyo, no el orden de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo lleva, el tema de este orden, puede llevarlo a tener miedo de cometer determinados errores, de no tener el orden que tiene establecido, ¿no es cierto? Y puede por este orden empezar a procrastinar, es decir, esta palabra tan conocida ahora que es procrastinar sería demorar, llevar hacia adelante la acción por exceso de análisis y ver que esté todo correctamente ordenado. Otra creencia es mi responsabilidad corregir a los demás, claro, porque él considera que en este mundo él siempre se esfuerza por hacer lo mejor, lo correcto y tratar de no cometer errores y tener todo bajo control. Sobre todo el tema del control es algo medular en el tipo, en el uno. Entonces, ¿qué pasa? Él cree que los demás no ponen el suficiente empeño, la suficiente responsabilidad, la suficiente voluntad para hacer las cosas bien. Entonces él cree que si él y los otros hicieran las cosas bien, podríamos construir un mundo mejor. Pero ¿qué pasa con esto? No se permite disfrutar de la vida, porque siempre hay algo más que mejorar, siempre hay algo más que corregir, siempre hay algo más que modificar o restaurar. Entonces, el nivel, digamos, tanto de autoexigencia como es muy de control, sobre todo de control. Control, él necesita controlar, por ejemplo, las tareas, no solo lo que hace él, sino las tareas que hacen los demás. Otra creencia limitante, si no hago las cosas de manera correcta, todo saldrá mal. ¿Y cuál es la manera correcta? En realidad, si uno se pone a ver, es una idea de él, porque lo que para él puede ser correcto, para otro puede ser otra cosa correcta. Entonces, en ese sentido, se puede poner muy rígido y creer que las cosas correctas se hacen de determinada manera y que si no se hacen así, no van a salir bien, van a salir mal o no van a ser lo suficientemente correctas. Esto también le produce un gran límite. Otra creencia importante del uno es que tiene que como que controlar las emociones, porque las emociones lo pueden llevar hacer algo incorrecto, hacer algo que no sea lo suficientemente moral, lo que no tenga el suficiente valor para el afuera. Ahora vamos a ver, dentro de estas mismas creencias, cuáles pueden llegar a ser las creencias potenciadoras, es decir, que lo van a liberar. Esta primera creencia que decía que tenía que ser perfecto para ser aceptado y para hacer las cosas bien, puedo aceptar mis imperfecciones y aún así ser valioso, o sea, sentirse valioso, sentirse respetado por sí mismo en primer lugar y respetado por los demás. ¿Y esto qué hace? Le permite relajarse, empezar a soltar el control. Otra, el mundo no necesita ser perfecto para ser hermoso, claro, porque cuando el uno está en un nivel de conciencia, digamos, más básico, que no ha hecho todavía un despertar, no ha hecho un desarrollo personal, empieza a ver como que el mundo es un lugar que es un desastre, que está lleno de errores y de cosas incorrectas. Cuando él dice que el mundo necesita ser perfecto para ser hermoso, suelta completamente, como les digo, esta idea de corregir, esta idea de modificar y de restaurar. Otra, puedo confiar en los demás para compartir responsabilidades. Porque, ¿qué pasa? Como él cree, como creencia limitante, que los demás no hacen las cosas lo suficientemente bien, que él las tiene que controlar y en ese caso termina llenándose de trabajo, porque controla de él, tiene que controlar de los otros, empieza a soltar y darse cuenta que la otra persona puede tener su propio orden, puede hacer las cosas correctamente de un modo diferente al que las hace él, y entonces ya empieza a compartir responsabilidad y suelta ese control, ese tener que estar verificando
y viendo permanentemente que el otro, si el otro está haciendo bien o mal. Hacer lo mejor que puedo es suficiente, claro, porque esto disminuye muchísimo el nivel de autoexigencia propio y el nivel de autoexigencia hacia los demás. Porque si realmente está buscando un trabajo de excelencia, que sea bien, que sea correcto, sin errores, es imposible. Porque como seres humanos siempre cometemos algún error. Entonces, al decirse a sí mismo, hacer lo mejor que puedo es suficiente, es una creencia muy potenciadora. Otra de las creencias que no he puesto acá es que puede sentir sus emociones. No hay problema, eso no lo va a hacer ver ni mejor ni peor. Es decir, que puede expresar sus emociones, porque si no, permanentemente, sobre todo la emoción del enojo que le produce cuando las cosas no salen como él quiere, y como el enojo, la ira, que es la pasión, es en sí, no lo hace ver bien, no lo hace ver perfecto, le tiende a reprimirla. Entonces, es importante para él crear todas estas, o sea, poder empezar a ver, sobre todo a ser consciente, que eso es lo más importante. Empezar a activar el observador interno y empezar a verse a sí mismo de forma neutra para empezar a ver estas creencias que actúan en automático y que no nos damos cuenta, las tenemos total y absolutamente normalizadas y no nos damos cuenta que están operando en nosotros. Bueno, si todavía no sabes qué eneatipo sos, te voy a dejar acá el link para que veas el video del eneatipo 1, donde hablo más o menos de las características generales y espero que te veas a ver si te podés ver en algunas de estas creencias limitantes y, por supuesto, las creencias potenciadoras que te pueden ayudar a liberarte de esas creencias limitantes. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si sabes de alguien con lo que le puedas compartir y le pueda servir, te pido que lo compartas.